Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a ver la resolución 2003 del 2014 que continúa con el tema de gestión de garantía de la calidad, ¿cierto? Vamos a mirar entonces esta resolución en cómo va a funcionar, ¿cierto? Y entonces lo primero que nos va a decir es que por lo cual se definen los procedimientos y condiciones de la inscripción de los prestadores de los servicios de salud y la habilitación del mismo, ¿cierto? Entonces, esto viene siendo para inscribirme yo ante ¿cierto? El Ministerio de Salud para poder empezar todo el proceso en firme de sistema obligatorio de garantía de la calidad. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Primero, las condiciones de la habilitación, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en una clase pasada que era condición técnico, ¿cierto? Capacidad técnicos administrativa, suficiencia patrimonial y financiera y por último, suficiencia tecnológica, ¿cierto? Esos tres elementos son los pilares para la habilitación, ¿cierto? En la primera, capacidad técnico-administrativa es que la empresa esté constituida legalmente, tenga todos sus requisitos al día y de acuerdo si es pública, si es privada, si es en el caso público, pues va a tener una resolución, un acta con la cual se funda, se financia, digamos, se hace esta entidad como tal, ¿cierto? Además va a tener no presupuesto del Estado, pero sí su personal va a estar inscrito a, digamos, el Estado. Entonces, todo su personal va a tener que estar inscrito en, digamos, en proceso de carrera administrativa, en el proceso administrativo, en la carrera administrativa, en la cual da muchas garantías para este personal, ¿cierto? Otros de los elementos importantes es que todos van a estar vigilados por las personería, por la fiscalía, por la Procuraduría. Entonces, en ese sentido, este personal está, digamos que bien vigilado. La segunda va a ser suficiencia patrimonial y financiera, o sea, que la empresa vaya a perdurar en el tiempo, que no vaya a desaparecer por causa de una crisis o porque no tenga con qué pagar o comprar insumos o elementos. Y por último, tecnología y cientificidad. Esta parte tiene que ver con todos los equipos y que todo el personal esté capacitado, ¿cierto? Capacitado y de todas maneras que tenga todos esos elementos del conocimiento práctico y teórico para poder ejercer, ¿cierto? Sigamos acá. Los requisitos. Entonces, el requisito eh, para la inscripción y la habilitación de los servicios de la salud en el REPS es determinar qué servicios se van a habilitar, ¿cierto? Entonces, lo primero es saber qué servicios voy a habilitar. ¿Tengo que habilitar todos los servicios en una institución? No, inicialmente te pueden dejar, digamos, prestar algunos servicios. De hecho, cuando se inició, la mayoría empezaron a habilitar servicios, así podían prestar. En la actualidad ya no se puede hacer así, pero digamos que para que una empresa pueda empezar a funcionar, pues empiezan a habilitar servicio tras servicio, no todo simultáneamente porque sería muy engorroso y muy complicado, pero sí se pueden ir a servicio por servicio de manera paulatina, ¿cierto? De hecho, entonces empiezo yo a habilitar, por ejemplo, laboratorios, empiezo consulta externa, ¿cierto? Y en la medida que vaya progresando, digamos, en confianza y elementos, pues voy a ir habilitando todos los servicios hasta que habilite todos los servicios de un hospital, ¿cierto? Digamos que esa es una parte importante. En la actualidad, sí, en la actualidad es más difícil crear una IPS y habilitarla toda de una, pero se puede lograr también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es complicado eso, por eso es tan complejo crear una institución de salud. Bueno, segundo, realizar la autoevaluación y posterior declaración en la REPS. Recuerde que la autoevaluación son que yo voy a decir que si cumplo o no cumplo con las condiciones o las determinantes para poder estar habilitado. Esa autoevaluación la voy a hacer yo. O sea, no hay presión de terceros para que yo diga si cumplo o no cumplo con un requisito. Eso sí, una vez ya declarado ante la REPS, ya sí es de obligatorio cumplimiento porque ya esa autoevaluación será evaluado por el equipo que designe la alcaldía o la gobernación para esta habilitación. Tercero, ingresar al enlace del formulario de la inscripción disponible en el aplicativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es que va a funcionar esta parte, ¿cierto? Entonces, yo ya una vez ya el formulario lo monto ya ¿cierto? Lo creo en el respectivo link. Y por último, radico el formulario
de inscripción ante la entidad departamental o distrital, ¿cierto? Ya lo había mencionado, para su futura visita. Consecuencias de la no autoevaluación por parte del prestador. Si el prestador inscrito en el RES no realiza la autoevaluación de la totalidad de los servicios habilitados con su correspondiente declaración ante la red, se iniciará su inscripción, ¿cierto? Entonces, esto me quiere decir que, ¿qué consecuencias? Si el prestador no realiza estos elementos, pues no puede funcionar este servicio, ¿cierto? Y yo no puedo poner, y si funciona, entonces está sujeto a que el Estado, ¿cierto? Por medio de la gobernación de cada departamento, por la Secretaría de Salud de cada departamento, pues entre a investigar qué fue lo que pasó y cuáles son las consecuencias, tanto pecuniarias como legales, esa entidad. Entonces, esa no inscripción, pero prestación del servicio, porque yo no tengo la obligación de, si no voy a prestar un servicio, pues de inscribirla hasta que no esté listo, ¿cierto? Estar 100% seguro de que va a funcionar. Vigencia de la inscripción. Para el prestador que ingresa al RES por primera vez, 4 años. O sea, yo tengo una vez inscrito en esta institución y ya. Recuerden que la inscripción es yo casi que dar fe de que esa inscripción es correcta y ellos hacen después la verificación de esta inscripción y entonces la primera vez van a ser 4 años a partir de la fecha de la radicación, ¿cierto? Entonces, 4 años yo tengo para eso y ellos tienen 4 años para vigilar, ¿cierto? Recuerde que esto es responsabilidad y como es una responsabilidad, pues yo cuando declaro que estoy prestando un servicio en óptimas condiciones, en cualquier momento me pueden llegar los entes de control a verificar que esa inscripción sí sea correcta, ¿cierto? Novedades de los prestadores, y entre las novedades va a ser novedad del prestador, novedad de la sede, novedad de capacidad instalada y novedad de servicios. ¿Qué son las novedades, muchachos? Entonces las novedades es que yo voy acá a ampliar algunos elementos, ¿cierto? De hecho, este año casi todos los hospitales y clínicas del país han tenido que hacer novedades, ¿cierto? ¿Y en novedades en qué? En prestación. Entonces, ampliaron capacidad de, por ejemplo, consulta externa. Entonces, yo amplié la capacidad del prestador para que recuerde que en Colombia se cuentan una a una cuántos médicos, cuántas camas, cuántos quirófanos, cuántas unidades de cuidados intensivos o intermedios existen. Entonces, en ese sentido, esa capacidad se me va a ampliar, ¿cierto? La segunda novedad de la sede es por si yo creo una nueva sede frente a los prestadores de los servicios. Y entonces, una nueva sede es que yo abro una nueva oficina, ¿cierto? Ejemplo, San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl tiene la sede de Medellín y hace unos 10 o 15 años creó una sede en Río Negro y entonces ellos tuvieron que, digamos, ante la habilitación que ya tenían o que ya poseían, tenían que habilitar una nueva sede, hacer una nueva novedad. Capacidades cuando yo creo nuevas áreas. Ejemplo, Pablo Tobón Uribe, que no creó una nueva sede, pero sí creó una nueva ala, ¿cierto? Un edificio totalmente nuevo y funcional, más moderno que el anterior, y en ese sentido tuvieron que ampliar esa habilitación. Y por último, novedades en los servicios, es que yo voy a crear un servicio totalmente nuevo a partir de cero. Y entonces, como yo voy a arrancar con un nuevo servicio, pues en ese sentido, yo tengo que habilitar ese servicio. Y hasta que no esté habilitado, no lo puedo prestar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido. Visita de verificación, ¿cierto? Visita de verificación previa y entonces la verificación previa va a ser la habilitación de los nuevos servicios, ¿cierto? En este caso sería oncologías y entonces voy a realizar la visita y el ministerio, ¿quién lo va a hacer? El Ministerio de Salud. Eh, ¿Qué más sigue ahí? La habilitación de nuevos servicios de urgencias, hospitalización, ¿cierto? Si es digamos, si es un servicio de cuarto nivel de tecnología, pues lo va a hacer el Ministerio de Salud. Segundo o tercer nivel. Entonces, los servicios nuevos de urgencias, hospitalización, obstetricia, transporte asistencial y todos los servicios de alta complejidad, pues la visita la va a hacer el departamento, ¿cierto? La Dirección Seccional de Salud. Y si la inscripción es de una nueva institución prestada de servicios, pues lo va a hacer la entidad, ¿cierto? La entidad responsable, que en este caso va a ser también el departamento o distrito, o sea que el departamento, las direcciones seccionales de salud son los que piden las habilitaciones
para la prestación de los servicios, ¿cierto? Bueno, manual de inscripción a los prestadores y entonces el manual va a estar estructurado por los servicios de salud en grupo, ¿cierto? Se hace en relación al más amplio nivel de clasificación de los servicios. ¿Y entonces cuál grupo? Si yo soy público o privado, ¿cierto? ¿Qué servicios? Es la unidad básica habilitante del Sistema Único de Habilitación y entonces yo puedo habilitar el servicio de consulta externa, de odontología, de cirugía. Entonces, esos son los servicios. Y la modalidad, pues, él hace referencia a la forma de inscripción, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, ahí están las tres formas de hacerlo, ¿cierto? Eh, la tabla estructurada, protección específica, consulta externa, de urgencias, ahí está. Y yo puedo, digamos, qué servicio se va a prestar, ¿cierto? A qué servicio pertenece. Y entonces, protección y atención temprana va a ser de promoción y prevención, ¿cierto? En consulta externa, pues entonces consulta externa general o especialista, odontológica general o medicinas alternativas. Mire todas las posibilidades que yo puedo crear dentro de consulta externa, ¿cierto? Aunque ningún hospital que yo conozca, ¿cierto? Tiene de medicina alternativa mucha, digamos, mucha variedad. Si mucho tendrán eh, equinoterapia, ¿cierto? Y eso que son hospitales muy específicos. Casi que ninguno tiene terapias alternativas. Y en urgencias, pues voy a prestar los las urgencias de baja complejidad o de mediana o alta complejidad, ¿cierto? Y en este sentido, las urgencias, pues de baja complejidad van a ser aquellas que yo voy a prestar consultas casi que cita prioritaria, ¿cierto? Y las otras, pues ya atención de pacientes críticos con posibilidad de o riesgo de fallecimiento. Bueno, entonces, en la modalidad de los servicios, que ahorita se me olvidó explicarlo, era intramural o extramural. Esa es la atención ambulatoria y hospitalización que se debe realizar en la misma institución de la salud. Y extramural son aquellos servicios que se prestan por fuera de esta, ¿cierto? En espacios o en espacios no destinados a la salud o espacios de salud en áreas diferentes de difícil acceso, ¿cierto? Cuenten con sitios quirúrgicos autorizados. Entonces, esa es la parte, ¿cierto? Y la modalidad de servicios de salud también hay otra modalidad que nos faltaba, que era la telemedicina, que ya muchos de nosotros conocemos por otro módulo anterior, y es la modalidad de prestación de servicios realizados en la distancia por profesionales de salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación, ¿cierto? De hecho, en estos días por la pandemia, casi que todos los servicios de salud se están prestando por telemedicina, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Vía telefónica o vía cámara web, aunque casi todos están por vía telefónica. Entonces, en ese sentido, están los servicios, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, en telemedicina, pues, vamos a mirar intramural, serían ambulatorios, hospitalarios, brigadas, intramural, extramural, brigadas o jornadas extramurales, atención en unidad acuática o terrestre, atención domiciliaria, telemedicina está, telemedicina para prestar a un remisor, ¿cierto? Y el remisor es que yo tenga ya telemedicina especializada, telemedicina con prestación con teleUCI, ¿cierto? Esa es para cuando yo tengo el servicio de UCI y necesito que me ayuden con estos profesionales. Recuerde que las unidades de cuidados intensivos tienen que ser prestados por médicos internistas o especialistas en UCI, ¿cierto? Intensivistas, y entonces muchas instituciones solamente tienen médico internista y no tienen el intensivista, entonces hacen teleUCI con otras instituciones que lo posean y hacen este mapeo, ¿cierto? Y por último, telemedicina para centros de referencia. Entonces, ahí está. Y por último, para ir ya cerrando este último, las condiciones de la habilitación son conjuntos de requisitos y criterios que deben cumplir los prestadores para la entrega y permanencia del Sistema General de Seguridad Social a los servicios de salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, no se les aplicará estos procedimientos y condiciones. O sea que si una cárcel tiene la parte de sanidad, no se puede aplicar esta parte de las habilitaciones, ¿cierto? Bueno, dejemos hasta hoy el día de hoy. Espero que hayan entendido bastante, que les aproveche este video
Feliz día para todos y nos vemos en otra próxima oportunidad.